Vamos a empezar. Vamos a ir cerrando por acá un ratito. Voy a cerrar los archivos. Si no, se nos va a colgar nuestra máquina. A ver, aquí cierro, cierro, cierro. Cierro acá, cierro aquí, aquí también, aquí también. Aquí, 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 acá y acá. Ya, ahora sí, me dices acá, ¿no? Este que ha sido enviado. Listo. O si no, lo abro por acá. Vamos a abrir el escritorio. Abrimos el escritorio y ubicamos el archivo. A ver, ¿dónde estamos? En escritorio. Escritorio 2. Acá. Aquí. Y ahora lo vamos a convertir en PDF, ¿ya? Para poder trabajarlo mejor. Lo vamos a convertir en PDF. Entonces, archivo, guardar como. Ujú. A ver, un segundito. Que está cargando. Listo, ahora sí. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Silvia, Catherine, Isabel, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está. Entonces vamos ingresando por aquí, ¿ya? A ver, me avisan si ya se ve, me avisan si lo pueden ver, lo visualizan, ¿sí? Escribimos en el chat si es que se visualiza. Se visualiza el archivo ahí, me están escuchando, para ya dar inicio. Si no, no hay problema, ¿verdad? A ver. A ver, alguien me está contestando. Sí, sí se ve. Ok, gracias, Isabel. Bien, bien. Entonces, conocimientos pedagógicos y de disciplinares del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Bienvenidos a una sesión más. Ya sabemos que tenemos un primer bloque y en este primer bloque, buenas noches, Esther. En este primer bloque, nosotros lo que hacemos es repasar y recordar nuestras competencias y capacidades más que nada para desarrollar las competencias. El área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica tiene un enfoque, el desarrollo personal y la ciudadanía cívica, la ciudadanía activa, perdón. Entonces, este desarrollo personal, ciudadanía, esta área de PCC lo que busca es que nosotros dentro de ese enfoque, buenas noches, Elena, tengamos que movilizar en el estudiante estas capacidades para lograr construir su identidad y para que él también se logre que convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, para esto nosotros hemos estado revisando hace unos días. La semana pasada reflexiona y argumenta éticamente, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Pero resulta que ahora vamos a dejar un rato esta competencia y vamos a trabajar esta segunda competencia que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos una capacidad que siempre estamos trabajando, que estamos movilizándola con algunas actividades en el estudiante, que es la que dice delibera sobre los asuntos públicos, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a recordar esto de delibera, cómo va a colocar él, cómo va a expresar
su punto de vista, cómo va a dialogar, ¿no? En relación a asuntos públicos que suceden en nuestro país, como son estas problemáticas que se presentan pues en el contexto en que vivimos, ¿no? En nuestra sociedad y que justamente nosotros los maestros lo llevamos a la escuela. ¿Cómo lo llevamos a la escuela? Lo llevamos a la escuela cuando estamos desarrollando nuestras experiencias de aprendizaje y le decimos a los chicos, chicos, ahora nuestra experiencia de aprendizaje está relacionada a esta situación significativa del contexto, retadora, que va a ser qué acciones van a plantear ustedes con respecto al tema de la contaminación del ambiente, a cómo respondemos y prevenimos las situaciones de enfermedades producidas por virus, cómo respondemos, qué planes de acción presentan ustedes para reducir los casos de discriminación en nuestro país, qué más, es el problema de la corrupción, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, vamos y nosotros ir la violencia escolar también. Entonces, estamos haciendo ahí, o estamos movilizando mucho esta capacidad de libera. Y nosotros tenemos en nuestro programa curricular, cuando nosotros seleccionamos desempeños, lo que dice delibera, ¿ya? Entonces, ¿qué exige esto del delibera sobre asuntos públicos? Exige lo siguiente, que nosotros, los maestros, tengamos súper claro que mi estudiante debe participar democráticamente en la búsqueda del bien común, pero para que él coloque algunas alternativas de solución o algunas propuestas, es necesario que él primero participe en un proceso de reflexión. Entonces, todos los casos, las casuísticas que nos van a presentar en los exámenes, para poder evaluarnos cómo hacemos nosotros para desarrollar y movilizar en el estudiante esta capacidad, está relacionada con reflexiones, con procesos de reflexión. O sea, en esa secuencia didáctica van a estar pues plasmadas una serie de actividades que están relacionadas con el asunto de la reflexión. Pero para que exista esta reflexión es necesario que se realice diálogos. Entonces el maestro también va a proponer algunas actividades que están relacionadas a diálogos. Van a estar los chicos no trabajando individualmente, sino van a trabajar seguro en pares, luego van a trabajar en tándem o van a trabajar de 4, de 5, de equipos de trabajo, pero ellos tienen que aprender a dialogar, a establecer sus propios puntos de vista, ¿no? A respetar también los puntos de vista de los otros o a llegar a consenso si es posible, ¿no? Entonces dice, participa en un proceso de reflexión y diálogo sobre estos asuntos que van a involucrar a todos en diversos puntos de vista. Entonces, deliberar, dialogar, para poder lograr que el estudiante exprese su punto de vista. O sea, no es nuestro punto de vista. No se confundan ustedes cuando tengan que marcar las alternativas. Las situaciones tienen que estar, con la mirada de que ustedes van a tener que seleccionar una respuesta en donde diga que los estudiantes son los que expresan el punto de vista de ellos, no nosotros somos los que vamos a empezar a exigir, ¿no? Nuestro punto de vista no es. Y llegar también, orientarlos sobre llegar a consensos que estén orientados al bien común. Entonces, ¿qué cosa es este bien común? Buscar, por ejemplo, que no se vulnere el derecho a la educación, que no se vulnere el derecho a la salud, ¿no? El derecho al trabajo. Entonces, nosotros hablamos de este bien común. Contribuir en una posición. Nosotros tenemos que enseñarle al estudiante a que ellos tengan una posición, que lo argumenten, ¿no? Por eso que mucho se trabaja en DPCC, elabora argumentos razonados, ellos escriben textos, ellos expresan, ellos dialogan. Los chicos no pueden estar solo recibiendo, ¿qué te digo?, información sobre contenidos propiamente del área, porque eso no los lleva a desarrollar esta competencia, ¿no? Que tiene que ver con delibera, con maneja conflictos, con construye y asume acuerdos, con interactúa con los demás y cómo que participa en acciones. Ya, acuérdense que el enfoque del área es un enfoque de ciudadanía activa, de desarrollo personal. ¿Qué más dice? Construir una posición propia, ahí lo dice, ¿no? Propio, es de ellos, no es de nosotros, sobre dichos asuntos, pero ¿en qué asuntos? Asuntos públicos, basándose en argumentos razonados, ¿ya? Entonces, mucha estrategia aquí va a ser
Mucho cuidado con la estrategia que siempre va a estar presente en los casos, o caso contrario nos van a preguntar sobre eso cuando el estudiante elabora argumentos, ¿no? Y para eso tiene que leer, y va a tener que leer fuentes, ¿no? También la institucionalidad, el Estado de Derecho y los principios democráticos. Entonces, frente a esta capacidad, el día de hoy vamos a recordar un capítulo prácticamente a ver, vamos a hablar por partes. Primero, vamos a recordar, según nuestro temario, Estado de Derecho y democracia. Eso es lo que te pide el temario, ¿ya? De tu temario para el examen, me estoy refiriendo. Entonces, tú tienes dos caminos. Mirar esto a través de el propio programa, ¿no? Curricular del área, del CENEP, donde te vas a dar cuenta cómo se ha plasmado el contenido disciplinar en el mismo desempeño, y luego vas a revisar no textos gruesos, densos, no internet, no cualquier texto, sino el texto escolar, porque es el apoyo que tiene el maestro para trabajar de acuerdo al nivel, ¿no? Y a la complejidad, el desarrollo de cada habilidad cognitiva, el maestro lo trabaja desde allí, ¿sí o no? Entonces, el día de hoy vamos a recordar algunos conceptos, algunos contenidos disciplinares, y así hacemos también un poco de repaso del temario. Vuelvo a repetir, el temario es muy extenso, entonces no podemos pretender que este temario se pueda resolver en cada sesión, o nos dedicamos a resolver el temario de contenido disciplinar y no vamos a avanzar en la casuística. La idea es avanzar de la mano, el caso de la mano con su contenido disciplinar. Y hoy día he escogido justamente todo lo que es democracia, Estado de Derecho, instituciones o mecanismos de participación ciudadana, para que podamos ir abordando eso que en el temario dice Estado de Derecho y democracia, ¿ya? Y luego hay otras capacidades más que están acá, como dice, participen en acciones que promueven el bienestar común, pero eso todavía no lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a nosotros trabajar? Es democracia, o vamos a recordar con ustedes, democracia, Estado y participación ciudadana. ¿Por qué, maestra Roxana, esto? Porque cuando tú ingreses acá, a ver, creo que acá te lo he puesto, vamos a entrar un ratito acá, te he puesto un link, ya, para que tú también lo puedas revisar desde ahí. Vamos a ver si se abre esto. Tengo que hacer de nuevo. Sí salió la manito, ¿no? ¿Salió o no salió? Ah, ya. Ya. Ajá, ya se está abriendo. No, gracias. Ya. Aquí voy a descargarlo de todas maneras, digo, ¿no? Y ya está. Aquí tienes tu texto. O sea, he escogido un texto de cuarto grado, ¿ya? Maestra Roxana, ¿ha podido escoger el tercero o segundo? Sí, pero hoy día estoy escogiendo cuarto porque voy a repasar justamente lo que es democracia, Estado de Derecho, ¿ya? Y lo tengo bastante amplio esto en el texto de cuarto grado. O sea, si vamos al programa, será en el programa curricular de cuarto grado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo que usted va a hacer es mirar, usted tiene al costado. ¿Qué cosa es lo que va a tener al costado? Usted al costado, a ver dónde estoy, vamos a inventar un ratito esto. Usted al costado lo que va a tener es lo que tendría que tener, salí, ¿no? Lo que tendría que tener es su temario, ¿sí o no? Entonces usted tiene su temario, y una vez que tienen su temario, ustedes empiezan a revisar desde la mirada de su propio desempeño, ¿no? Empiezan a mirar desde el propio desempeño del programa y con la mirada del propio texto, ¿no? Entonces así van a ir avanzando en su estudio. Ya acuérdense que el tiempo nos gana, y entonces tienen ustedes que abordar todo su temario y vayan poniéndole un check de lo que ustedes ya están revisando. Si ya van revisando una cosa u otra, de acuerdo al temario, vayan poniendo un check de lo que ya revisaron, porque eso les va a ayudar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, para explicarles cómo es lo que van a hacer en su lectura, y luego nosotros revisar lo nuestro. A ver, vamos a esperar que se abra un ratito. No se abre, ¿no? Está un poco lento el internet. A ver, espérense.
Ya. Ahí está por abrirse todavía. Está viendo ahí la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se está viendo o no se está viendo? Sí, ¿no? Ya, un ratito. Está dando vueltitas ahí está dando vueltas. Entonces, he escogido este capítulo porque este capítulo, nuevamente me pide lo mismo. Ya, bueno. He escogido este capítulo porque este capítulo es el que está del texto de este recurso que nosotros manejamos, está asociado justamente a un contenido, a un tema, ¿no? Que tenemos nosotros que revisar según nuestro temario que estamos estudiando. Entonces, de igual manera, ustedes agarran su temario, revisan con su programa y revisan con su texto y van a ir revisando exactamente, van a ir fortaleciéndose, recordando en lo que debemos estar preparados para el examen, ¿ya? Todos los textos, todos los materiales del Minedu que estamos viendo ahorita están en tienen la misma estructura, tienen presentado las mismas unidades, ¿no? Y solo pues cambia el contenido disciplinar, obviamente no va a poder ser igual pues de primero que de quinto, ¿no? Entonces sí necesitamos que empecemos a revisarlo de la forma como lo vamos a hacer en ese momento, ¿ya? Entonces ya está descargado esto, lo estoy abriendo aquí y yo digo lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un temario y tengo mi programa curricular al costado, ¿no? Yo no me voy a guiar del libro, yo me guío primero de mi programa y de mi temario. Entonces yo digo lo siguiente, pues esto es lo que me va a ayudar mucho, ¿no? Este índice, porque me están diciendo, ya, identidad, adolescencia y emociones. Esto está relacionado con qué? Con una capacidad que me van a evaluar en mí en el examen. ¿Qué cosa me van a evaluar? Sobre la construcción autónoma de la identidad en el estudiante. ¿Qué más me van a evaluar? Cómo se construye la identidad, o sea, qué hace el maestro para hacer construcción de identidad y su mundo social y cultural del estudiante. ¿Qué más me van a evaluar? Sobre cómo supero la frustración para lograr mis metas. Ustedes ahí se van a acordar de la autoeficacia, seguro. Luego, ¿cómo soluciono conflictos? Maestra Rosana, esa es otra capacidad, ¿sí o no? Claro que sí. Y entonces ustedes acá tienen para revisar el tema de emociones, de prevención de violencia, de mecanismos para solucionar los conflictos, cómo se abordan los conflictos, cómo responde la gente frente a los estilos de conflicto, que también hemos visto, o vamos a ver, sobre mediación y diálogo frente a la exclusión. Entonces, con esto, justamente si revisas el temario, estás abordando parte de lo que está en el libro de cuarto, porque esto es cuarto, lo que está también en tu programa curricular. Luego, sexualidad y género, acuérdate que también tienes una capacidad ahí, una más, ¿no? Luego, identidad, cultura y relaciones interculturales, que va a ser un poco más, que va a ayudar también al asunto de la primera capacidad. Reflexión ética sobre derechos humanos y convivencia, de igual manera, ejercicio de autonomía en un conflicto ético, la migración internacional como problema ético. O sea, vas revisando tu temario y vas viendo si todo esto que está acá tienes que empezarlo a revisar de primero a quinto, o caso contrario te concentras. Por ejemplo, el día de hoy nos estamos concentrando acá en democracia, Estado y participación ciudadana. Ahora, ¿por qué me concentro en este capítulo 6? Porque está relacionado a los desempeños propios del programa que estoy revisando y a la vez en mi temario me han puesto un tema, ¿no? Que dice que tengo que estudiar Estado de Derecho y democracia. Entonces yo me tengo que acordar sobre los bienes públicos, me tengo que acordar sobre los derechos a la salud, el trabajo, a la educación, me tengo que poner también a pensar cómo los adolescentes participan en el bien común y si no son adolescentes, cómo es que las personas o los ciudadanos empiezan a participar, ¿no? De una manera democrática en algunos mecanismos. Entonces, todo esto está pues colocado en este libro, o estaba plasmado en este libro que ustedes lo utilizan, lo trabajan también como recurso en la escuela. Entonces, no se vayan a ninguna otra información extra, sino guíense de este material que es del Minedu y es lo que los estudiantes también lo tienen en su poder seguro. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a regresar y vamos a cerrar esto, cerramos aquí y si cerramos acá hemos regresado a nuestro PPT, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí el PPT? ¿Lo observan? Ya cerré, ya salí del texto. ¿Lo están observando ahí? Estimados, ¿lo están observando? No, nadie me escribe, no sé si lo habrán visto, no lo habrán visto. ¿Qué fue? ¿Lo han visto?
¿Lo observaron? Ahora están observando las diapositivas. Sí, Karina, sí, 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 no sé cuál es el sí, 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 Isabel, ya. Estamos viendo ahora la diapositiva, estamos viendo el PDF, ¿sí? Ya cerré el libro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de democracia, Estado y participación ciudadana, vamos a recordar sobre el presupuesto participativo, por ejemplo. Sí se ha visto. Este presupuesto participativo también vienen preguntas porque dice que es un instrumento de gestión pública donde la sociedad civil está organizada en la municipalidad, por ejemplo, de Miraflores, de manera concertada. Acá estamos poniendo un ejemplo. Priorizan la inversión de los recursos públicos. Entonces, cuando hablamos de presupuesto participativo, se está invirtiendo, ¿no? Se está haciendo usted está trabajando la gestión pública como instrumento y donde participa pues la sociedad civil y se materializa en proyectos de inversión. Por eso es que algunas escuelas también se presentan a presupuestos participativos y tienen pues el apoyo en la construcción, caso escuelas como conozco por acá por Puente Piedra. Entonces tiene que haber mucho diálogo y tiene que haber mucha concertación, se logra el desarrollo del distrito, ¿no? Eso están mencionándolo ahí en el texto, se mejora la calidad de vida de los vecinos. Entonces una pregunta podría ser, ¿no? La maestra está trabajando el tema de presupuesto participativo, los estudiantes están también dialogando al respecto. Juana dice que los presupuestos participativos son, pues, no sé, instrumentos de gestión pública que ayudan a la organización de toda la comunidad. Pedro dice que los presupuestos participativos son muy importantes porque le han comentado eso en su casa también sus padres y ha escuchado cómo los vecinos se están organizando para la mejora de su calidad de vida y también porque se han organizado para la construcción de algunas pistas, ¿no? En su comunidad, ¿no? Cercano a su casa que era muy necesario. Y finalmente Pedro dice que a él le han comentado en su casa, sus padres, no, que presupuesto participativo, él ha escuchado a los vecinos, que implica pues reunirse y llegar siempre a consensos relacionados con la prevención de la violencia. Entonces, ¿cuál de los estudiantes está indicando un concepto real, ¿no? Pertinente en lo que es el proceso de presupuesto participativo? Yo creo que el 2, ¿no? El estudiante intermedio. Entonces, más o menos por allí podrían presentarse las situaciones sobre presupuesto participativo. Otro que siempre nos van a preguntar es sobre seguridad ciudadana con el bien público. Entonces, también lo tenemos en el texto, algunas instituciones que se encargan de velar por nosotros en este tema de el bien público como la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la Policía Nacional, tenemos el Serenazgo y tenemos las organizaciones vecinales. ¿Cómo enseña el maestro esto del bien público y la seguridad ciudadana? Muchas veces lo enseña a través de casos, ¿no? Ustedes también le presentan casos para que analicen los chicos y ellos empiezan ¿cómo se dice? Todo es diálogo, todo es reflexión, ¿no? En relación a cómo es que la vecindad se ha organizado, si es que hay un tema de repente de delincuencia, ¿no? Muy reiterativa en la zona, que siempre han comunicado a la Policía Nacional, dicen los chicos, pero que también al serenazgo. Sin embargo, es necesario que la organización vecinal también entre, ¿no? A funcionar ahí. Entonces, así lo enseñan ustedes y así también nos van a preguntar seguro en el examen. Entonces, la institución que garantiza pues este orden a nivel nacional, que se encarga de vigilar. Acá las preguntas podrían ser las funciones, así como nos han preguntado, por ejemplo, la superintendencia, la SBS, nos han preguntado de repente sobre el Ministerio Público, sobre la Fiscalía, cuál es su función, así textual, de repente puede ser una pregunta, cuál es la función de la Policía Nacional, encargar de vigilarse el cumplimiento de las leyes, de combatir, de investigar, investiga, ¿no? La policía investiga, de combatir, de investigar, de denunciar los delitos, de proteger a los ciudadanos, ¿no? Y como autoridades tiene otras funciones, también tiene la autoridad para apresar a los delincuentes y para usar las armas para proteger a la ciudadanía. Eso, en diferencia del serenazgo, ya es un poquito, ¿no? Las municipalidades han incorporado el serenazgo personal capacitado, bueno, los capacitados, ya, para ofrecer la seguridad de los vecinos, atiende de manera inmediata las emergencias que pueden presentarse en el distrito, trabaja de manera muy coordinada ¿con quién? ¿Con quién trabaja coordinadamente? ¿Con el Ministerio Público? No, con la Policía Nacional, ¿no? Y de igual manera las organizaciones vecinales con las famosas juntas.
con las famosas juntas vecinales que también están súper aprobadas, ¿no? Y donde los chicos tienen bastante, o sea, bastante, que te digo, conocimiento de eso, ¿no? Producto de que eso lo ven seguro con sus pares, en su comunidad, ¿ya? Entonces, esto que estamos aquí viendo corresponde en el temario cuando dice Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho, Estado y participación ciudadana, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿ya? ¿Qué más? Después también hablan de un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho en el Perú. Y acá lo define, y acá vino una pregunta, ¿no? Ha venido en los, no sé en qué año, han preguntado sobre qué cosa es el Estado de Derecho. Y esa es una pregunta que viene así solamente como pregunta, ya, o sea, no viene en casuística me refiero, y le ponen las alternativas que tú dices, súper fácil, Roxana, porque pues, ¿quién no va a saber esto? Sí, pues claro que sí, es sumamente sencillo, pero nosotros no sabemos cuántas preguntas nos vienen de allí, nos vienen dos, nos vienen tres, y el resto son casos que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, a ver, yo creo que he perdido un ratito, voy a dejar de compartir, ¿ya? Quiero recuperar mi archivo que estaba ya en PDF, ¿no? Porque yo lo había cambiado. ¿Dónde está mi archivo en PDF? A ver, un ratito, ¿ya? Porque si no lo tengo en PDF no lo puedo subrayar. Quiero subrayar. Un ratito que lo voy a abrir. Un segundito. Ya, ahora ya lo tengo otra vez aquí porque estaba hablando del PPT. Y obviamente no me permitía así. Ahora sí lo comparto, ¿ya? Lo voy a compartir. Ya está. Ahora sí, ¿lo están viendo ahí? ¿Ven el archivo, lo que estoy hablando del Estado de Derecho? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se visualiza? ¿Me ayudan? ¿Se visualiza ahí? A ver, ¿quién me está contestando? Esther, gracias, Esther. Entonces, el Estado de Derecho, ¿ya? Y esto habla, ¿por qué? Les vuelvo a poner esto, porque sí, pues, han venido preguntitas al respecto y es importante recordarlo. Como un conjunto de normas, las instituciones que van a delimitar este marco de acción, cómo van a actuar las instituciones con sus debidos representantes, ¿sí o no? Y acá también tiene que entenderse mucho el tema de la jerarquía, ¿no? De las leyes, desde la Constitución Política del Perú, por ejemplo, ¿no? Así como también la ciudadanía, cómo se estipula lo que pueden y lo que no pueden hacer las autoridades. Entonces acá tenemos que estar bien claros qué cosa es este Estado de Derecho, pues que va desde el presidente de la República hasta los servidores públicos, todos los ciudadanos que no ejercen ninguna función pública, de igual manera estamos involucrados y todos debemos esto es lo más interesante, respetar, cumplir con los mandatos de las normas e instituciones que conforman el Estado de Derecho. Entonces, conceptos por aquí podrían venir. Los ciudadanos nos caracterizamos por ser diferentes. Sin embargo, pueden generarse por razones económicas algunas diferencias, entre otras, los cuales hacen que seamos una sociedad diversa, que aprende de estas diferencias. Acá con esta información, por ejemplo, con este comentario que estamos haciendo, estamos visualizando, puede llegar, por ejemplo, para hacer argumentos razonados, ¿no? Sobre cómo se entiende esto que somos ciudadanos, que nos caracterizamos por ser diferentes. Entonces, sí nos pueden poner algunas preguntas, algunos casos donde Juan Pérez quiere hacer un argumento razonado en relación a cómo es que se explica que podemos expresar algunas diferencias que se van generando por razones económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, que nos permite ser una sociedad diversa. Sin embargo, vamos a ir aprendiendo de esas, ¿no? De esas diversidades, de esas diferencias, pero también esto puede afectar el ejercicio real de nuestros derechos inclusive, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues no podemos acceder a la educación de repente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la pobreza que puede generar con quienes sufren, que no tengan el acceso a una alimentación adecuada o a educación de calidad. Y esto es un paso para que luego tú recuerdes que también está en el temario el tema de los derechos, ¿no? Y aquí en cuarto grado, por ejemplo, se trabaja el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, ¿ya? Entonces, sigamos con el Estado de Derecho e igualdad de oportunidades. De igual manera, acá ya entra otro tema más,
que también está en el temario, que dice Estado de Derecho. O sea, Estado de Derecho involucra, ¿no? Conocer igualdad de oportunidades, recordar el ordenamiento jurídico, recordar la seguridad ciudadana como bien público, que es lo que se busca y cuáles son las instituciones que nos apoyan, y también el tema de los presupuestos participativos, ¿no? Y cómo es que participa la comunidad en algunas, ¿qué te digo?, mecanismos de participación, que también han venido preguntas sobre ello. Entonces se crea una nueva estructura política, dice que es el Estado Social Democrático de Derecho. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué se crea el Estado Democrático Social y Derecho? Por la necesidad de ampliar los derechos, perdón, que tienen los individuos para enfrentar estas desigualdades, ¿no? Entonces, de igual manera, en un caso, en una casuística, Juan Pérez, está la profesora, ¿no? Está comentando, ha llevado a la clase a realizar algunas actividades, los chicos están leyendo sobre el Estado de Derecho e igualdad, pero la profesora quiere que los estudiantes problematicen, ¿no? La clásica, ¿no? Que problematicen estas informaciones que han realizado ellos, ¿no? Que han revisado con respecto al Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo van a problematizar? Ellos van a decir, por ejemplo, que hay una necesidad, a pesar de que hay derechos y hay igualdad de oportunidades, también surge pues que hay toda una diversidad en la sociedad producto de esta desigualdad de oportunidades y que genera una serie de conflictos inclusive, y es necesario que surge la necesidad de ampliar los derechos que tienen los individuos para enfrentar las desigualdades, ¿no? Y que se busca que el desarrollo de las sociedades se logre en conjunto y promover la solidaridad entre todos los individuos, y ahí empiezas a trabajar el tema de los valores. Entonces, algunos de los derechos incorporados, acá está lo que te digo, ¿no? Derecho a la salud, derecho a un trabajo digno y derecho a la educación. Y esto es lo que te están preguntando también en el temario, cuando te dice derechos humanos, ¿ya? A esto se les llama derechos de segunda y de tercera generación, ¿ya? Porque se añaden los primeros reconocidos por el Estado de Derecho, y luego los derechos civiles y políticos que permitían la libertad de expresión, la participación política y igualdad. ¿Qué pregunta puede venir acá? Pueden venir algunas muy puntuales o pueden venir algunos ejemplos de estos derechos, por ejemplo, civiles y políticos que permiten la libertad de expresión, para ver si el profesor conoce o cómo les enseña a los estudiantes sobre los derechos. Cuando trabajamos el tema de derechos, no solamente es mencionar que es un derecho, ¿no? Sino que cómo ellos responden a que si son derechos de segunda o de tercera generación o derechos de primera generación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendríamos que recordar esto, porque podría venir también una pregunta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Dónde está todo esto? Todo esto está relacionado a ¿qué? Democracia, Estado y participación ciudadana, que estén en tu temario. Listo. ¿Qué más? Esto siempre viene mecanismos de participación ciudadana. Son muchos los mecanismos de participación ciudadana, son todos estos que están aquí, y todos tienen características diversas. Entonces también al leer, Rosana, yo no estoy trabajando este año con cuarto grado, yo trabajo con primero y ahí no encuentro estos los mecanismos, claro, o sea, no es que no los conozco, lo que pasa es que no los haces en la práctica recordándolos permanentemente, porque tu programa curricular de primero va a ser diferente al de cuarto, pero sin embargo revisa tu temario y sí, pues, ¿no? Nos puede venir por ahí una preguntita. Entonces decimos que el derecho de los ciudadanos es participar, es un derecho, es un deber, es un derecho que todos participen en estos asuntos públicos. Yo tengo que empezar a participar, por ejemplo, si hay una revocatoria, si va a haber un referéndum, ¿no? Todo ciudadano participa y es reconocido según la Constitución Política del Perú, esta participación ciudadana. Y también esta ley básica que le hablan a los chicos, la ley 26300, ¿no? Y hay mecanismos de participación, de control, sobre lo que tienen derechos todos los ciudadanos. Entonces tú estás enseñando cuarto grado en una experiencia de aprendizaje, y los estudiantes, ya sean con noticias, por ejemplo, acá podemos trabajar muchas noticias, ¿no? Con muchos periódicos, ahora que estamos justamente en estas campañas, ¿no? De alcaldía, ¿no? Entonces hay mucho por hablar sobre. ¿Habrá habido alguna vez revocatoria de autoridades? Cuando hablamos de revocatoria de autoridades y cuando hablamos de remoción de autoridades, que no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Nos pueden poner en un caso que un estudiante está hablando de que
estamos en desacuerdo de repente con alguna gestión de un alcalde, y qué es lo que va el pueblo a pedir, ¿no? Sí, pues el distrito, los pobladores que van a pedir una revocatoria de la autoridad o una remoción de autoridad. Entonces, cuando hablamos de revocatoria, cuando dice que es un instrumento que en principio debe servir a los ciudadanos para manifestar su abierto desacuerdo, ¿no? Nos permite demostrar el desacuerdo, la crítica que debemos hacer frente a las autoridades en cuanto a la gestión en su cargo, ¿no? Y de esta manera los ciudadanos pueden castigar a las malas autoridades. Y cuando hablamos de remoción de autoridades, cuando se trata de autoridades designadas por el gobierno central o regional, entonces es diferente. Yo ciudadano no puedo hablar de remoción de autoridad porque yo no lo he designado, eso ha sido designado justamente por el gobierno, ¿sí o no? Central o regional. Entonces, por ahí son las preguntas, son los casos que vienen y tú dices, oye, está bien sencillo, pero también hay que acordarse mucho del manejo disciplinar del área, o sea, del contenido me estoy refiriendo, ¿no? Porque esto lo enseñamos. ¿En qué grado enseñamos? ¿En qué grado enseñamos consulta previa, revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, iniciativa legislativa, referéndum y consultas populares y demandas de rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo estamos viendo al detalle en el 4º grado de secundaria. Si tú revisas primero y segundo, seguro que no va a estar así como se exige en estos grados, ¿no? 4º punto. Listo. Entonces, yo recuerdo mucho una pregunta donde había que hacer un deslinde entre revocatoria de autoridades y remoción de autoridades. Las otras preguntas ya estaban un poquito más, ¿cómo se dice? Más orientadas a poder rápidamente, poder marcar la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, mecanismos de participación ciudadana también está en lo que se refiere, ¿qué cosa? Democracia, Estado y participación ciudadana. Y esto es un punto de tu temario. Entonces también acuérdate que tienes que repasar esto. ¿Qué más tenemos que repasar? Los proyectos participativos, ¿no? Y los proyectos participativos también nos colocan, ¿saben qué nos vienen en esta pregunta? ¿Cómo preguntan, o sea, cómo evalúan el tema de proyectos participativos? Si es que conoces o no, lo cual nos ponen en un caso los chicos que están elaborando un proyecto y cuáles son los pasos que están siguiendo, ¿no? Entonces luego al final te preguntan, ¿no? ¿Cuál de las actividades que realizan los estudiantes son más pertinentes, ¿no? Para poder culminar o terminar con el proyecto participativo, ¿no? Que se han propuesto los estudiantes elaborar para abordar una problemática, ¿no? En la escuela. Entonces allí tienes que recordar estos pasos, ¿no? Según el material propio texto de apoyo, recurso de apoyo del Ministerio de Educación, tenemos 5 pasos. Tenemos un paso cuando dice identificación y selección del asunto público, que es lo primero. De repente los chicos están tomando fotografías, han observado mucho la acumulación de basura, ahora, ¿no? En el perímetro de un colegio. Entonces ellos tienen bastante información y ellos dicen que frente a todos los estudiantes que han estado haciendo esta clase de identificación de un asunto público, ha quedado ello, ¿no? Luego, indagación y sistematización de la información. Entonces, ya observaron, ya vieron, ahora hay que sistematizar toda la información que han traído los estudiantes. Eso sería el paso 2. Hay fotografías, hay informaciones, hay de repente textos, hay noticias que a ellos les interesa y lo han ido recopilando. En el paso 3 van a diseñar su proyecto participativo, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, cuál es el objetivo, qué se quiere lograr. En el paso 4 lo van a poner ya en ejecución, su proyecto participativo, y ahí van a ver que existen también algunos actores que no fácilmente van a poder, que te digo, cumplir o aceptar, ¿no? Aceptarían, entre comillas, el tema de las medidas que ellos podrían estar revisando. Y paso 5, la evaluación y la reflexión del proyecto participativo. Entonces, es una estrategia que va a promover el ejercicio de la ciudadanía. Por eso es que nosotros, han habido experiencias de aprendizaje en estrategia de Aprendo en Casa, donde creo que ha sido el año pasado me parece, ¿no? Que de PCC en esa área se ha estado trabajando, sí, el año pasado ha sido, pues, ¿no? Un proyecto participativo. También se trabajó como producto de la experiencia, ¿no? De aprendizaje integrada.
Entonces ahí los estudiantes proponen, ¿no? Ahora acá esta es una estrategia muy, muy interesante que va de la mano justamente con la competencia y capacidad de los estudiantes en el PCC, porque dice que ellos van a proponer, van a ejecutar, van a evaluar acciones organizadas que responden a los objetivos encaminados para solucionar un asunto público. Y ese asunto público podría ser inclusive el tema de la eliminación de la, o reducción, o el tema de la acumulación de basura que estaba ¿no? al costado del perímetro de su colegio. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta competencia? Acuérdense que estamos trabajando la competencia, estamos revisando ahorita ya no la competencia, la uno que estuvimos viendo la semana pasada, que era construye su identidad, sino más bien esta que dice convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿ya? Entonces la pregunta es acá en relación a cómo vamos a desarrollar esta competencia. ¿Cómo la vamos a desarrollar? A ver, ¿qué dice? Dice, participe en un proceso de reflexión y diálogo. Entonces siempre los casos, ustedes miren las alternativas, que se vea que hay diálogo y reflexión que está haciendo la maestra. Ahí tiene un propósito de desarrollar, él delibera sobre asuntos públicos, pero sus acciones, sus actividades sí, pues, pedagógicas deben estar relacionadas a reflexión y diálogo. ¿Sobre qué? Sobre asuntos públicos, pero tienen que ser públicos. Por eso que hoy día también vamos a hacer una diferenciación entre lo público. Asuntos que involucran a todos. Este concepto es clave, porque nos preguntan y nos dicen que, según los ejemplos que nos están dando, ¿cuál de ellos consiste en un asunto público? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Quieren saber cómo es que tú, maestro, estás, pues, enseñando a los estudiantes, es que obviamente lo manejas tú primero, qué cosa es un asunto público y cuál no es. En diversos puntos de vista. Entonces, de igual manera que en los casos, en las casuísticas que nos presenten, tenemos que ir marcando todas las acciones en donde se vea que los estudiantes sí están expresando su punto de vista cuando dialogan y reflexionan, no cuando tú le estás dando las indicaciones finales, y consensos orientados al bien común, ¿no? Es a lograr la educación, no desigualdades, etcétera. Construir una posición propia, esto es importante. Y por eso que acá se habla de argumentos razonados, se argumenta mucho, chicos, en este texto ustedes tienen que argumentar. Estudiantes, ustedes lo pueden hacer de manera verbal, lo pueden ser oral, lo pueden hacer escrito a través de un ensayo, ustedes elaboran sus argumentos, acuérdense que esto va a ir en sus productos finales integradores, entonces sí es necesario una posición propia, pero sobre asuntos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición sobre ese tema, esa problemática de la discriminación étnica en nuestro país? Basándose en argumentos que tengan razón, razonados, la institucionalidad, el Estado de Derecho, las normas, porque ellos también leen las leyes, en este caso cuarto y quinto, y en realidad no es que solamente es para ellos, y los principios democráticos, ¿ya? Listo. Otro aspecto más que tenemos que revisar aquí cuando hablamos de delibera sobre asuntos públicos, porque la misma capacidad te pide, delibera sobre asuntos públicos, te dice, ¿no? Es tener claro que el asunto público puede ser un hecho, puede ser una acción, puede ser una situación, pero que está afectando la convivencia democrática, ¿no? Y los derechos de las personas en los diferentes contextos en los que vivimos. Alguien fue a una fiesta y resulta que alguien se portó de manera un poco no cortés en ¿no? En esa actividad, en esa fiesta social. La pregunta es, ¿eso es un asunto público? ¿Nos va a dañar a todos en la convivencia democrática? ¿Nos va a dañar a todos en relación a vulnerar algún derecho? No, entonces no podría ser un asunto público, ¿no? Y alguien dice, no, si es público porque todo se ha sabido, se ha conocido por los medios por los medios de comunicación, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso? Eso no es un asunto público. Entonces, ¿cómo enseñamos qué cosa es un asunto público? Acá dice, ¿qué más dice acá? Afecta la convivencia democrática y afecta los derechos de las personas en diferentes contextos en que vivimos, ya sea en el barrio, pero también puede afectar el tema de convivencia, ¿no? Como el asunto público, por ejemplo, de este hostigamiento permanente que le hacen a los estudiantes como bullying o ciberbullying, afecta también a la comunidad educativa, a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes en la institución educativa o a la comunidad.
Entonces, tiene que afectar la convivencia o caso contrario, también tiene que obviamente vulnerarse algún derecho. Entonces, sí estamos hablando de un asunto público. El siguiente gráfico nos ayuda a identificar los asuntos públicos. Entonces, yo puedo decir asunto público relacionado con la vivencia de los niños, niños y adolescentes. Asuntos públicos relacionados con la cultura escolar. Asuntos públicos relacionados con la vida local, regional y nacional. Entonces, a diferentes escalas, yo también podría ir identificando. Primero, la vivencia de los adolescentes. Segundo, la vulneración de algún derecho propio en la escuela. Y tercero, ya la vulneración propia de algún derecho o de una convivencia democrática que no se podría dar en relación con la vida local, regional y nacional. Por ejemplo, esos estereotipos sobre los adolescentes, esa discriminación, esa violencia sexual y familiar, ese trabajo de menores o esa trata, ¿no? El uso de la tecnología de manera inadecuada, podría estar mencionándose como asuntos públicos relacionados con la vivencia de los niños y adolescentes. Asuntos públicos relacionados con la cultura escolar, podría ser de repente, ¿qué te digo? Mecanismos muy punitivos, ¿no? Que existe en la escuela, más que ver el tema de los conflictos y de resolverlos de manera más democrática y colaborativa. Todavía existen algunas escuelas que tienen mecanismos punitivos, ¿no? O que intentan hacer, ¿no? Colocar o no instalar ese tipo de mecanismos, y entonces podría considerarse como maltrato en la institución educativa. Vamos a pensarlo así: violencia entre pares, participación en la organización estudiantil, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ir en negativo, pensando de que no es lo que no se va a dar, ¿no? Por eso dice asuntos públicos que se pueden relacionar con la cultura escolar. Pero cuando se vulnera dos cosas, la convivencia y se vulneran los derechos, entonces sí estamos hablando de este asunto público. ¿Qué más? Asuntos públicos relacionados con la vida local. Por ejemplo, se vulnera el derecho de los niños y niñas adolescentes que no están yendo a estudiar, ¿no? Que se están dedicando a realizar algunas otras actividades, o la problemática de la corrupción. Es un asunto público a nivel, pues, de país, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué características tiene, en todo caso, un asunto público? Entonces, nuestras preguntas del día de hoy van a estar algunas relacionadas a asunto público y otras relacionadas a la otra capacidad. Entonces, la responsabilidad de que estos asuntos públicos sean atendidos es de los gobiernos nacional, regional y local. Acá también preguntan mucho sobre cómo se puede complejizar eso, porque el estudiante ya está dando, ¿no? El estudiante da una definición en la casuística que te colocan, sobre qué cosa es un asunto público, pero la pregunta ya no es si es que tú reconoces el asunto público con definición, porque eso ya es muy simple, sino como profesor, ¿qué haces para hacer más complejo esta comprensión que ha hecho el estudiante respecto a lo que es un asunto público? Entonces, te colocan algunas alternativas sobre quiénes son estos actores que intervienen, ¿no? Que están realmente interviniendo en estos asuntos públicos. Entonces te colocan si es que pues es a nivel de los propios ciudadanos o es a nivel del gobierno, por ejemplo, regional, de autoridades, ¿no? El gobierno regional, del gobierno local, del gobierno a nivel nacional, ¿no? Pero que también la participación ciudadana puede contribuir. Otra cosa es que sean ellos los responsables de la atención. ¿Quiénes tienen que atender las situaciones de que no se vulneren el derecho a la salud? Pues están pues las instituciones del Estado, sí o no, públicas, privadas, están presentes. Sin embargo, también ellos, los estudiantes, al momento de complejizar esto, entienden que debe haber participación ciudadana para poder contribuir a la solución de los problemas o asuntos públicos. ¿Y cómo contribuyo? Van preguntándose ellos, ¿no? Ellos también pueden estar haciendo como se dice, tienen que estar mirando, tienen que estar observando, tienen que estar atentos, vigilando, ¿no? La vigilancia ciudadana. ¿Qué más? ¿Qué características considera que tiene un asunto público? Ya, entonces esto va cerrando un poco más la idea de asunto público, ¿no? Tiene que ser de interés público, pues ¿cómo no nos va a interesar el asunto de la corrupción en el país? Existen muchos actores sociales involucrados. Ya, perfecto. Se relacionan con preocupaciones, con acciones, con necesidades y con problemas. Claro que sí, por ejemplo, el tema de la contaminación del ambiente, la poca conservación del ambiente, la corrupción en nuestro país, el tema de la violencia
en la escuela, del bullying, el tema de a ver, ¿qué más? Pues de la violencia familiar, ¿no? El tema de la trata de menores, etcétera. ¿Existe una participación general para solucionarlo? Claro, hay que movilizar a muchos actores para solucionarlo o para reducirlo. Afecta el bienestar colectivo. Esta es una buena característica. Afecta el bienestar colectivo y derechos de las personas. Entonces, ¿cómo nos vienen los casos, las casuísticas? Colocándonos situaciones en las cuales se tiene que elegir una basada elegida de las alternativas porque nos están mostrando aquellas actividad con el profesor Juan Pérez, es el maestro que está llevándole al aula algunos textos para que los chicos empiecen a revisar sobre la corrupción en el país. Ya, pero así con leer no vamos a estar haciendo, pues, no vamos a estar enseñando al estudiante, ¿no? Que es un asunto público. Otro profesor está llevando estadísticas en relación a la corrupción que sucede, ¿no? En el país y también ha explicado o ha llevado algún video relacionado a las pérdidas, ¿no? En cantidad, lo que pierde, la pérdida económica que pierde, lo que pierde el país, ¿no? Cuando tenemos estos actos de corrupción, no solamente en el aspecto económico, social, ¿no? Las obras mal elaboradas, mal construidas, etcétera, ¿no? Mal gestionadas. Entonces, las obras públicas, por ejemplo. Entonces, allí la pregunta es, ¿no? ¿Cuál de las actividades que está proponiendo el maestro es más pertinente para enseñar al estudiante sobre un asunto público, ¿no? Inclusive le puede decir al final que estas obras han dañado totalmente, pues, se ha caído el puente, qué sé yo, ¿no? Y ha dañado la vida, la salud de los pobladores, ¿no? Entonces, los chicos se ponen a pensar, ¿no? Así tú les enseñas a ellos y así igual te evalúan, ¿no? Ya, el profesor que está haciendo la acción número 3, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La alternativa C es aquella que es más pertinente, ¿no? De esta manera enseñarle a los estudiantes lo que es un asunto público, porque ahí se está viendo que no se ha quedado solo en definir qué es, en que le lleve un texto donde le diga qué cosa es un asunto público y ahí queda, sino que ellos están evaluando por qué es el asunto público. ¿Por qué? Porque porque ha salido en todos los medios de comunicación, ¿es público? No, sino más bien porque está afectando. ¿Qué cosa? Nuestra convivencia en democracia, también nuestros derechos, obviamente, porque ha vulnerado derechos, ¿sí o no? Y afecta este bienestar colectivo. Entonces, más o menos por ahí vienen los casos. ¿Qué características tiene un asunto público? Entonces, ¿es un asunto solo que involucre a un pequeño grupo de personas o a un solo individuo? ¿No? Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué características tiene un asunto privado? Si es un asunto privado, es un asunto que solo involucra a un pequeño grupo de personas o a un solo individuo, ¿no? Alguien se sintió mal porque fueron a un matrimonio, a una, no sé, una fiesta social y alguien se portó mal por ahí. ¿Eso es un asunto público? No, para nada. Este problema no es de relevancia para la sociedad o el Estado. Claro, no es relevante. Es un aspecto muchas veces individual y por lo que sus decisiones y acciones repelen directamente en ellos mismos. Y no estamos involucrando al gobierno nacional, al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno local, a las municipalidades, no estamos involucrando a ellos. Ni tampoco estamos haciendo la exigencia de la vigilancia ciudadana. Un asunto privado se puede volver público cuando es un asunto personal, pasa a ser uno de interés común, ya que influye en el bienestar de muchas de las o demás personas, ¿no? De repente el tema de hostigamiento, de violencia, que se generaliza siempre en nuestra sociedad. Listo, ¿qué más? Ejemplos de asunto público. Aquí hay situaciones en las cuales a qué ámbito pertenece, se le va preguntando al estudiante si es público, si es privado, si es público o privado, cada uno de los dos ejemplos que están ahí, si los derechos de quienes afectan, de igual manera, otra pregunta que ayuda a identificar si es público o privado, primeramente es a qué ámbito pertenece, público o privado, ese es el ámbito, ¿no? Esta es una buena pregunta. Otra, ¿qué derechos se están afectando? Es una buena pregunta para identificar si es público o privado el asunto. Así lo enseñas tú. Otra pregunta es, ¿quiénes deben participar en su solución? También es una buena pregunta para saber si es que se trata de un asunto público o se trata de un asunto privado, donde tenemos muchos ciudadanos, toda la ciudadanía o un grupo reducido de personas que va a solucionar el problema. O caso contrario, ¿a quiénes debe interesar? Entonces, son 4 preguntas básicas que ayudan a enseñarle al estudiante, ¿no? ¿Qué cosa es, en qué se diferencia este asunto público de un asunto privado? Si va a ser público, pues vamos a ir viendo a qué ámbito pertenece,
qué derechos son los que están afectados, quiénes deben participar en su solución y si a quiénes deben interesar eso, ¿no? Por eso decíamos de la relevancia también. Listo. Entonces ya siendo las 7:06, hasta aquí hemos repasado un poco lo que podría estar en su temario, que es ¿qué cosa? Esto de democracia, Estado y participación ciudadana, mirando esta competencia que dice delibera sobre asuntos públicos, ¿ya? Lo que estamos hoy día repasando. Entonces vamos a dar una última leída a esto para ya pasar a las preguntas. Participa en un proceso de reflexión y de diálogo sobre asuntos que involucran a todos en sus diversos puntos de vista y consensos orientados al bien común. ¿Qué me exige desarrollar esta capacidad? Que los estudiantes construyan una posición propia con diferentes asuntos basándose sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, con institucionalidad, Estado de Derecho y principios democráticos. O sea, se basan en Estado de Derecho, porque ya lo saben, en las leyes, en la legislación, en los derechos humanos, en los tipos de derechos, para empezar a trabajar sus argumentos razonados, ¿ya? Listo. Ahora sí, ya podemos pasar ¿a dónde? A nuestra primera pregunta. Ya está, terminamos este primer bloque porque nosotros trabajamos en 2 bloques, ya saben ustedes, terminó el bloque de teoría y ahora sí pasamos al bloque de preguntas. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están comentando noticias que les han llamado su atención. Un estudiante comenta lo siguiente. Yo escuché en el noticiero que los vigilantes de un hospital no dejaron entrar a un perro que estaba solo y desorientado. Y al no poder entrar, o sea, el perro, cruzó la avenida que estaba frente al hospital y fue atropellado. El perro fue ayudado por las personas que pasaban por ahí. Los vigilantes dijeron que tomaron esta decisión para garantizar las medidas sanitarias del hospital. Luego de escuchar al estudiante, la docente preguntó la situación descrita por su compañero. Si podría considerarse un asunto público. O sea, la maestra pregunta, ¿y eso es un asunto público? ¿Cuál de los estudiantes justifica adecuadamente su propuesta? O sea, ya las preguntas empezaron con el tema de justificar, elaborar argumentos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué dices tú? ¿Tu punto de vista? Empiezan así para trabajar esta capacidad. Dice, Alejandra dice, yo pienso que este es un asunto público, dice que es público, porque quienes no dejaron ingresar al perro trabajaban en una institución pública, dice Alejandra. Lara dice, en mi opinión, este es un asunto público porque el bienestar de un animal debe ser una preocupación de la comunidad. Andrés dice, para mí este es un asunto público porque lo que le pasó al perro sucedió en la vía pública. Entonces, según lo que nosotros hemos revisado, para que sea público, a qué ámbito pertenece, los derechos, qué derechos han sido afectados, ¿no? Tiene que ver con convivencia democrática y vulneración de los derechos, ¿sí o no? Para que sea una problemática pública, pero acuérdate que tú estás también trabajando, desarrollando en el estudiante, bueno, ahora te lo están preguntando a ti, esto de delibera sobre asuntos públicos, pues nosotros estamos centrados aquí exactamente ahorita trabajando, ¿no? Entonces, frente a ello, tú sabes muy bien que tiene que haber la posición, tu punto de vista, participar en este proceso de reflexión, de diálogo, etcétera, etcétera, y también basarse en estos argumentos, ¿no? Que bueno, acá no se notan mucho, pero que seguro que luego el estudiante lo ha hecho a solicitud de su maestra, sobre institucionalidad, Estado de Derecho, de repente tienen que revisar algunas normas también, pero así a simple expresión del estudiante, ¿dónde estoy? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué marcarías tú? A ver, vamos a ver, la A, la B o la C. Cuando dice Alejandra que ella piensa que es un asunto público porque quienes no dejaron ingresar al perro trabajan en una institución pública, ¿eso es un asunto público? No, ¿no? ¿Sí?
¿no? Entonces está descartado, ¿sí o no? Descartamos, muy bien. Si vamos a descartar la letra A. ¿Están acá conmigo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? A ver, creo que vamos a hacer un alto, ¿ah? ¿Se está entendiendo? ¿Me están escuchando? Están calladitos. A ver, ¿qué pasó? Ajá. ¿Alguna respuesta ya? Ya llegó una respuesta por ahí. Sí le escuchamos, dice Karina. Ah, ya, ok. Pensé que estaban por ahí o no estaban conectados. Listo, entonces estamos sustentando. Ya yo saco la A porque no tiene nada que ver el hecho de que los actores, ¿no? Participen de una institución pública, dice, ¿no? Ya está. Entonces, sacamos. La B. Lara dice, en mi opinión, este es un asunto público porque el bienestar del animal debe ser una preocupación de la comunidad. Y resulta que ahora nosotros tenemos, pues, ¿no? Tenemos normas. Entonces vamos por ahí. Sí, sí le escuchamos, Karina. Ok, ya está. Dice que habla acá de un bienestar y habla de una preocupación. Y hemos dicho que para que sea algo público, ¿qué tiene que pasar? Tiene que preocuparnos, ¿sí o no? Tiene que haber preocupación, tiene que ser relevante, ¿ok? Ay, no, Rosana, es que estamos hablando del perro. No, 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 nada de eso. Andrés dice, para mí es un asunto público porque lo que le pasó al perro sucedió en la vía pública. Entonces, estos chicos no están comprendiendo, no han comprendido o la maestra no le ha enseñado a analizar. Para que ellos diferencien, son curiosas las respuestas siempre de los estudiantes respecto a los asuntos públicos, ¿sí o no? Y no los van comprendiendo hasta que, bueno, pues ya les hace mucho ejercicio de reflexión, de análisis, y uno de estos cuadritos que están por aquí podría ir ayudando, ¿no? Listo, entonces ya la respuesta, ¿cuál sería? Sacamos a Alejandra, sacamos a Andrés, ¿y con qué nos quedamos? ¿Con quién nos quedamos? A ver, no me dicen nada hoy día. Creo que no están. Estoy hablando sola. A ver, ¿qué dices? Con Lara. Muy bien, nos quedamos con Lara. Lo que dice Lara es la respuesta. Entonces vamos a ponerle que esta ha sido la A, que esta ha sido la B y que esta ha sido la C. ¿Ya? Listo. Y Lara es la respuesta. Muy bien. Vamos con la 2. Como parte del proceso de deliberación, ¿ya ven? Ya te están preguntando delibera, o sea, te están preguntando la capacidad, obviamente. Deliberación. A ver, maestra, ¿cómo es que tú desarrollas esto con los estudiantes? ¿Cómo movilizas? Como parte del proceso de deliberación de asuntos públicos, un equipo de estudiantes está investigando sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios en el Perú. En este contexto, uno de los estudiantes le comenta al docente lo siguiente. Según lo que hemos investigado, en muchos establecimientos penitenciarios hay condiciones de hacinamiento. Mis compañeros consideran que el Estado debe invertir para cambiar esta situación. Sin embargo, yo creo siempre es bueno identificar, mira, ¿no? Yo creo, en mi punto de vista, yo considero, mira cómo escriben los chicos, yo creo que los delincuentes están en las cárceles porque al incumplir las leyes afectaron a la sociedad. Entonces, no veo por qué el Estado tendría que invertir recursos para mejorar las condiciones de vida de las personas que están presas por haber cometido un delito. El docente busca que el estudiante analice ya críticamente su afirmación considerando el Estado de Derecho. Ajá, entonces aquí te preguntan, o sea, hay todo un asunto a través de en esta pregunta número 2, ¿no? Te hablan justamente de esta capacidad. Y si tú te das cuenta, te están preguntando exactamente esto, ¿no? Y está clarito, porque te están diciendo, a ver, profesor, ¿cómo usted desarrolla esta capacidad en el estudiante? Hace que él las combine todas para que convive y participe, ¿no? Y logre ser competente en esto, pero acuérdese que acá dice algo, ¿no? Usted tiene que hacer que el estudiante, como dice acá, exprese una posición
sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, pero esto lo va a sacar ¿de dónde? Ah, pues tiene que tener en claro la institucionalidad, el Estado de Derecho, ¿no? Y también los principios democráticos, ¿ya? Listo. Entonces, si me ha exigido justamente esta capacidad y ahora me lo colocan acá en un caso, ¿no? Está interesante. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Acá. Listo. Pero esto tiene que hacerse análisis críticos considerando el Estado de Derecho. ¿Cuál de las siguientes intervenciones del docente es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿Cómo le contesta el maestro? A ver, sin duda, quienes cometieron delitos merecen una pena por haber incumplido la ley. En este sentido, incumplido la ley. En este sentido, ¿se han preguntado cuáles son los derechos que se les suspenden a los presos? ¿Creen que la suspensión de estos se corresponde siempre con los delitos cometidos? Habría que recordar cuál es el fin supremo del Estado. En este sentido, dejar de garantizar las condiciones de vida adecuadas de los presos no supondría que el Estado deje de cumplir con su finalidad. ¿Cuál crees que es la responsabilidad que el Estado asume con los presos? ¿Cuál crees que es la responsabilidad que el Estado asume con los presos? C. Es claro que ir a prisión por haber cometido un delito supone no solo la pérdida de la libertad, sino también la suspensión de otros derechos. En este sentido, ¿cuáles son esos otros derechos que el Estado le suspende a los presos? ¿Consideras que es legítimo que se le suspenda estos derechos? ¿Cómo hace el maestro para hacer un análisis crítico de la afirmación considerando el Estado de Derecho? Entonces, el Estado de Derecho, tú ya sabes que lo que tiene que manejarse aquí, que se tenía que manejar en relación al Estado de Derecho, habíamos dicho que, ¿dónde estaba nuestro, acá no? Vamos a borrarlo un ratito. A ver, ¿dónde está mi borrador? Acá no. Ya está. Y decíamos que el Estado de Derecho es un conjunto de normas, pero también instituciones que delimitan el marco, cómo actúan las instituciones con sus representantes y de la ciudadanía, y que estipula lo que pueden y no pueden hacer las autoridades desde el presidente, entonces cómo actúan en las instituciones y cómo actúan en este marco de acción, ¿no? Según las normas e instituciones dadas, y todo lo que debemos de respetar y cumplir con los mandatos y las normas e instituciones que conforman el Estado de Derecho. Habla mucho de normas e instituciones que conforman el Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿qué dices? ¿Cuál sería, no me quedé, la respuesta? Estamos en la 3, ¿no? Estamos acá. Ya está. ¿Con cuál nos quedamos? En donde nos habla de la responsabilidad que tiene el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho implica eso, ¿no? Normas y también instituciones que son responsables, ¿no? ¿En dónde nos están hablando de eso? ¿En la A, en la B o en la C? ¿Dónde se visualiza que el maestro, ¿no? Se evidencia que el maestro está, promoviendo un análisis crítico frente a la afirmación que ha hecho el estudiante. Vamos. ¿Dónde me hablan de norma del Estado y la responsabilidad y de la institución? ¿Dónde me hablan de ese Estado de Derecho? ¿Dónde? En la C me dicen Jesús y Elena. Es claro que la prisión por haber, vamos a borrar ya, para que se lea bien. Dice, es claro que ir a prisión por haber cometido un delito supone no solo la pérdida de la libertad, sino también la suspensión de otros derechos. En este sentido, ¿cuáles son esos derechos que el Estado le suspende a los presos? Pero con la C estás tú fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo un poco la afirmación del estudiante, ¿no crees tú? Porque dice, ¿cuáles son esos derechos que el Estado le suspende a los presos? ¿Consideras que es legítimo que le suspenda estos derechos? Pero si tú quieres intervenir
para que analicen críticamente lo que ha hablado el estudiante, ¿no? Porque aquí hay que ir mirando que no está correcto, pero tú quieres explicarle esto desde el Estado de Derecho. Y desde la definición de Estado de Derecho, yo creo que con la C no te vas a ayudar, ¿no? Menos con la A, porque la A dice, sin duda, quienes cometieron delitos merecen una pena por haber incumplido la ley. En este sentido, se han preguntado cuáles son los derechos que se les suspenden a los presos. O sea, igual fortalecemos. ¿Crees que la suspensión de estos se corresponde siempre con los delitos cometidos? O sea, nuevamente quieres hacer un análisis con ellos, pero para fortalecer, muy parecido a lo que está considerando el punto de vista del estudiante. Sin embargo, el Estado de Derecho, entendido como lo hemos estado nosotros cientificando el día de hoy, habría que recordar cuál es el fin supremo del Estado. ¿Cuál es el fin supremo del Estado, chicos? Ahí se ponen a pensar, ¿verdad? ¿No? En ese sentido, dejar de garantizar las condiciones de vida adecuada de los presos, si no garantiza, si no vela por eso el Estado, ¿no? La institución, no supondría entonces que el Estado deje de cumplir con su finalidad. Entonces, ¿hay Estado de Derecho ahí? Ajá, ¿cuál crees que es la respuesta? Acá hay una palabra clave, colegas, y esto no nos va a hacer para nada confundir responsabilidad. Y eso es que el Estado, las instituciones asumen también con los presos. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta era la letra B, porque esta sí corresponde con el concepto de Estado de Derecho. No se confundan siempre en estas respuestas cuando nos hacen estas preguntas. No, o sea, de las tres, una siempre está a favor de lo equivocado que esté el estudiante. Esa es ¿no? la forma como preguntan. Y la otra alternativa se sale del tema. Y la tercera es la correcta. ¿Ya? Pero para ello hay que manejar bien el contenido disciplina. Listo. O sea, este derecho no es pensar solo derecho, ¿sí o no? Implica algo más. Pregunta 3. Por ejemplo, esta pregunta es más sencillita, pareciera. Dice, ¿a cuál de los siguientes organismos el Estado corresponde las funciones presentadas en el texto anterior? Dice, tiene como funciones principales. Acá no nos están diciendo quién es, pero nos hablan de alguien, ¿no? Dice, tiene como funciones principales la defensa de la legalidad. Entonces, cuando nos quieren hablar de alguna institución, nos hablan de las funciones. Si nos quieren hablar de las juntas vecinales, nos van a hablar de funciones. Si nos quieren hablar de serenazgo, nos van a presentar seguro como funciones. Si nos quieren evaluar sobre qué sabemos de la Policía Nacional, nos van a evaluar también como funciones, ¿no? Por ahí podríamos tener alguna pista. Entonces, tenemos como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos. ¿Qué más tiene? De los ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio esto me parece interesante. Vamos a borrarlo aquí, vamos a borrarlo, vamos a ir leyendo, y lo vamos a ir marcando de rosadito, ¿ya? Tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos. También la representación de la ciudad en juicio, para los efectos de defender a la familia, defiende, te está diciendo cada rato, a los menores, a los incapaces y al interés social, así como para velar por la moral pública, por la persecución del delito y la reparación civil. También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan en la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales, la recta administración de justicia y las demás que señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la nación. Prácticamente te están poniendo todo una definición ahí de qué, de Ministerio Público, de Ministerio del Interior o de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ajá. A ver, ¿qué me dicen? Es la C, pero tienen que poner tienen que poner la pregunta, ¿sí? ¿Es la C o es el Ministerio Público? Porque el Ministerio de Justicia administra justicia, ¿sí o no? ¿Me están hablando del Ministerio de Justicia?
defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, representa a la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, Ministerio Público, ¿no? A los menores e incapaces, ¿sí o no? ¿Qué dices? Ah, la B, la C. La B no es para nada, ¿no? La B la sacamos, porque dice Ministerio del Interior. Ajá. Depende del Ministerio de Justicia. ¿Y dónde me he dicho que es el INPE, Esther? ¿Dónde me dice que es el INPE? ¿Me han hablado del INPE acá? También velará por la prevención del delito. ¿Dónde hay? Cuando sucede algo en una institución también, ¿no? Llega inclusive la prevención del, yo recuerdo una escuela donde decían que la directora no está atendiendo a un estudiante, no lo deja entrar y no sé cuánto. Eso era falso, ¿no? Seguro. Y traían ahí fiscalía, prevención del delito, la pobre directora ahí asustada, tenía que estar atendiendo que ya le traían a la fiscalía, había llegado, ¿no? Por el derecho del menor que supuestamente se había vulnerado, que no le dejaban entrar a la escuela, o no sé, algo así, que no estaba, no, que no estaba matriculado, era, ¿no? Que no figuraba en el CIAGIO. Ya está, ahora sí, vamos, ya están marcando. Ajá, Elena, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, Elena? El Ministerio Público. Una sugerencia les doy, ¿ya? Cuando hay cosas así muy textuales, nosotros a veces queremos, y eso ustedes lo están aprendiendo seguro en ¿no? Con su profesor de comunicación, este, no hay que interpretar, ¿no? No es a tu interpretación, es a lo que dice. Exactamente, ¿no? Porque hay respuestas igual sucede en comunicación, ¿no? Voy a inferir, pero no siempre voy a inferir, no voy a tener que dar mis respuestas, porque a veces me están preguntando en lo literal lo que se expresó ahí. Entonces, sí, pues, ahora yo les pregunto algo, ¿qué les pregunto? A ver, eh, ¿hay posibilidades de equivocarnos en estas preguntas que pareciera que son sencillas y no son casos? ¿Sí o no? Uy, se han quedado calladitos, no me dicen nada. ¿Sí o no? ¿Posibilidades hay de confundirnos a veces? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué dice Cintia? ¿Qué dices Karina? ¿Por qué? Y a veces es lo más sencillito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dices? Silvia, Elena, no los veo, no están interactuando mucho el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Pareciera que no nos deberíamos de confundir, ¿no? Pero por eso les digo, siempre hay que estar un poquito revisando todo lo que tenemos en los recursos, ¿ya? Y en el programa también. Vamos con la 4. A ver, alguien está escribiendo por ahí. Ajá, sí, pues, pero yo estaba preguntando otra cosa, ¿no? Habla de los presos, me dicen por acá. De justicia, el INPE, habla de los presos. Ya. Ok, ya, gracias. Ahora sí. Continuamos. Vamos con la 4. Cada vez que ocurre el fenómeno del niño, se incrementan las lluvias. La prevención y persecución del delito también es del Ministerio de Justicia, dice, ¿no? Ya. Bien. Vamos con la 4. Dice, cada vez que ocurre el fenómeno del niño, se incrementan las lluvias en la comunidad de San Germán. Se incrementan las lluvias, en la comunidad de San Germán. Esto genera que en el río se desborde y cause inundaciones que trae consigo la pérdida de las cosechas y ganado, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá por rosadito, ¿sí? Listo. Trae consigo pérdida de cosechas y ganado. Además, las viviendas de los ciudadanos que viven cerca de las laderas del río van afectándose frecuentemente por estas inundaciones. Por ello, varios miembros de la comunidad han propuesto la construcción de un dique en la ladera del río. Sin embargo, los miembros de la comunidad que se dedican a la pesca piensan que este dique ahuyentará a los peces de la zona. El docente busca que los estudiantes identifiquen asuntos públicos a partir de la situación que se le ha presentado. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Primero,
Pedir a los estudiantes que identifiquen las posturas de las partes involucradas. Luego pedirles que planteen posibles alternativas, que planteen, permiso, me retiro, tengo reunión en mi escuela de mi hija, gracias a la presencia. No te preocupes, Esther, para nada, gracias a ti. No te preocupes. A partir de los estudiantes, dice, pedir a los estudiantes que identifiquen la postura de las partes involucradas, luego pedirles que planteen posibles alternativas para evitar los desbordes del río y no afectar las actividades productivas. Siguiente, explicar a los estudiantes por qué la construcción del dique en la ladera del río vulnera el derecho del trabajo de los pescadores. Luego, pedirles que elaboren los argumentos con los que los pescadores podrían sustentar que no se construya el dique, ¿no? Que no se construya el dique. Muy bien. Sigamos. Solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son las posturas existentes en relación con la construcción del dique. Luego, pedirles que evalúen de qué manera la construcción del dique impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ya nos perdimos de la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que identifiquen asuntos públicos a partir de la situación. Entonces, para que identifiquen asuntos públicos, ¿cuál sería la pregunta ahí que tendría que hacer el maestro? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo se dan cuenta que es un asunto público? Si este niño se incrementa las lluvias en la comunidad de San Germán y esto genera que el río se desborde, causa inundaciones, trae consigo la pérdida de cosecha y de ganado. Además, también las viviendas, los ciudadanos que viven ahí, cerca de las laderas del río, se ven afectados, ¿no? Todo se ve afectado por ese tema natural, por las inundaciones. Por ello, varios miembros de la comunidad se han propuesto la construcción de un dique en la ladera del río. Sin embargo, los miembros de la comunidad que se dedican a la pesca plantean que este dique ahuyentará a los peces de la zona, ¿no? Pero lo han hecho para un tema de dar solución, seguro, ¿sí o no? Entonces, ¿con cuál de las acciones, ¿no? Por acá son acciones pedagógicas, vamos a borrarlo porque lo leo mejor, se puede identificar que se trata de asunto público. Se trata de un asunto público, ¿por qué? A ver, ¿por qué se trataría de un asunto público? Porque impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad todo esto. Y si va a impactar en el bienestar de las personas que viven en la comunidad, entonces no es un asunto público, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más bien impacta de manera negativa, ¿no? Porque sabemos que los asuntos públicos tienen que ver con afectar la convivencia y vulnerar los derechos, ¿sí o no? Entonces yo creo que la C la tendríamos que sacar. Me queda entre la A y la B, ¿sí o no? La saco la C. ¿Qué dice? Es asuntos públicos porque se va a identificar las posturas de las partes involucradas. Hay partes involucradas ahí. Ya. Luego pedirles que planteen posibles alternativas para evitar los desbordes del río. Van a evitar que no se desborde el río y no afectar las actividades productivas. O van a explicar a los estudiantes por qué la construcción del dique en la ladera del río vulnera el derecho al trabajo de los pescadores. Luego pedirles que elaboren los argumentos con los cuales los pescadores podrían sustentar que no se construya ese dique. ¿Ah? ¿Qué dices? Es un asunto público porque. ¿Qué pregunta estamos? Estamos en la 4, ¿no?
Ya está. A ver, vamos, vamos. Ujú. Lean bien la C. A ver, lean bien la C. ¿Está bien sustentado la C? A ver, lean bien. ¿O está bien interpretado o está mal interpretado? ¿Cuál sacan? A ver, ¿cuál van a sacar? ¿Sacan la A, la B o sacan queda la C y sacan la B y la A? Ajá. Hay algo, ¿no? Hay algo ahí que nos tenemos que interpretar. Ya, pero ¿qué pasa con la C, Elena? ¿Qué pasa con la C? A ver, hay algo que se ha obviado en leerlo, ¿no? La C la dejas, no me dices Elena, estás poniendo la C nomás, pero no sé si la dejas o la sacas, no sé. ¿Cuál es tu postura? A ver, ¿cuál es tu posición para ti? Ujú. ¿Cuál es tu posición? Ya, ¿por qué la sacas? Solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son las posturas existentes en relación con la construcción del dique. Ya, ahí hay posturas, ¿sí o no? Luego pedirles que evalúen de qué manera la construcción del dique impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. Ya, pero ahí hay algo, ¿no? Impacta en el bienestar. Esa palabra impacta, ¿cómo la entendemos? ¿Que ha impactado positivamente o negativamente? Ajá, ahí está, ¿no? Ahí está el asunto. Ujú. ¿Cómo se interpreta? Explica a los estudiantes por qué la construcción del dique de las laderas del río vulnera el derecho al trabajo de los pescadores. ¿Pero se está vulnerando el derecho del trabajo de los pescadores? O sea, ¿se ha hecho eso para vulnerar el derecho a los pescadores? No, ¿no? Y pedirles que elaboren unos argumentos sobre el derecho, porque los pescadores podrían sustentar que no se construye ese dique, pero no se hizo no se está vulnerando el derecho, en realidad ha sido una solución que se ha ido planteando, ¿no? No explica el impacto, ¿no? No explica el impacto, sin embargo dice, solicita a los estudiantes que señalen cuáles son las posturas existentes. Acá está la palabra. Luego pedirles que evalúen de qué manera la construcción del dique impacta en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. Y ahora, ¿cómo entendemos la palabra, el término de impactar? Ha impactado en mi bienestar, ¿no? Quiere decir que ha permitido el bienestar o más bien está dañando el bienestar. ¿Cómo entienden ustedes la C? ¿Mm? Ya sacamos la B. Ahora, pedir a los estudiantes la A, que identifiquen las posturas de las partes involucradas y luego pedirles que planteen posibles alternativas para evitar los desbordes del río y no afectar las actividades productivas. ¿Dónde está? En la A no, yo no estoy viendo un asunto público, ¿sí o no? Porque asunto público es el tema de atentar contra la convivencia democrática y la vulneración de los derechos, ¿sí o no? Sin embargo, en la B está confundiéndose el tema del derecho a los pescadores, ¿no? Que tampoco ha sido ese tema, ese asunto. ¿Sabes por qué vamos a tener que dejarlo con la C? Lo vamos a dejar en la C de la siguiente forma, porque obviamente dice que impacta en el bienestar, pero ese impacto no está muy clara la respuesta ahí, ¿no? Porque deberías decirse en todo caso que impacta de manera negativa en el bienestar de las personas que viven en la comunidad, porque ya se están sintiendo mal, por ejemplo, los pescadores también, ¿no? Por esa solución que se está dando. Entonces, yo tenía que haber leído e interpretado con ustedes esto. Se impacta en el bienestar de las personas. Aquí habría que un poquito entender lo que está impactando o de manera negativa en el bienestar de las personas, ¿no? De tal manera que están un poco incómodos por esas soluciones que se están dando frente a estos fenómenos naturales. Entonces, la saco la sustento porque no tenemos indicios de que se trabaja convivencia y a la vez vulneración de derechos. En la B lo saco porque me están hablando del derecho al trabajo de los pescadores, lo cual no ha sido tampoco ninguna intención aquí de que se esté vulnerando ese derecho, ¿no? Es un tema natural lo que está pasando ahí con las especies. Y caso contrario, tengo que marcar la C, lo que yo dije que la sacaba, pero piénsalo bien lo que voy a decir, porque me dice que está impactando en el bienestar de las personas que viven en la comunidad. Entonces, un poquito que debió ser de repente más específica, ¿no? Acá la alternativa, pero bueno, así lo manejaron.
Bien, ahora sí, pasamos a las 5. Dice, el docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen. ¿Cómo van a problematizar los asuntos públicos? Entonces, miren, el docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen los asuntos públicos que han identificado a partir de la situación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Primero, le pido a los estudiantes que a partir de la información sobre las experiencias de mitigación de daños generados por las inundaciones, elaboren un organizador gráfico en el que señalen acciones que podrían realizar la comunidad para mitigar esos daños. Vamos a hacerlo más completo todo esto, ¿ya? Vamos a borrarlo por acá y lo vamos a poner todo. Ya, vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que esto sea más complejo. Entonces, ¿cómo le ayuda el maestro a que se problematice este asunto, ¿no? Ya, entonces, le pido a los estudiantes que a partir de la información sobre experiencia de mitigación de daños generados por inundaciones, mitigación significa que voy a reducir, ¿no? Elaboren un organizador gráfico en el que señalen las acciones que podrían realizar la comunidad para mitigar estos daños. B. Le pido a los estudiantes que se apoyen en fuentes de información complementarias, que elaboren un organizador gráfico en el que señalen a todos los actores sociales que estarían involucrados en esta situación y el rol que cumplen. ¿Ya? 3. Le pido a los estudiantes que a partir de la información presentada en la situación, elaboren un organizador gráfico en el que señalen qué actividades económicas sufren pérdidas a causa de las inundaciones. Entonces, si sigo hablando sobre problematizar un asunto público, yo me voy aquí a mi teoría, ¿no? Y en mi teoría me dicen lo siguiente. Bueno, que sea de interés público, que exija muchos actores sociales involucrados en la solución, que se relacionen con preocupaciones, con necesidades y con problemas, que exista una participación general para solucionarlo y que afecte el bienestar colectivo y el derecho de las personas, ¿sí? Que afecte este bienestar colectivo y derechos de las personas. Entonces, si es así, yo regreso acá, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? Ya. ¿Cuál de las tres sería la que me va a permitir problematizar sobre el asunto público? Todos van a ser organizadores gráficos. O sea, por este lado de la técnica no tengo opción de decidir porque todos van a ser organizadores gráficos las tres. Las tres te colocan lo mismo. Sin embargo, en una te dicen que señalen acciones que podrían realizar la comunidad para mitigar esos daños. ¿Ya? Otro nos dice, no es que la comunidad en general mitiga, sino el asunto público es más bien cuando afecta a la gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, por ahí como que no vamos a ir saliendo del tema. ¿Qué más? Pedir a los estudiantes que apoyándose en fuentes de información complementarias elaboren organizadores gráficos en el que señalen a todos los actores sociales que estarían involucrados en esta situación y el rol que cumplen. Entonces, ¿a quiénes tenemos como actores sociales? Podemos tener a la municipalidad, al gobierno regional, etcétera, etcétera. Sí, que hagan un organizador gráfico en que señalen qué actividades económicas sufren pérdidas a causa de las inundaciones. Yo creo que por ahí no podríamos problematizar un asunto público. ¿Dónde hacemos problematización del asunto público? Vamos a descartar la C, ¿sí o no? Vamos a descartar, ¿qué más? Sacamos la C. Me quedo con la B y me quedo con la A. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dices? Según mi concepto, otra vez te llevo al concepto para que escuches, para que lo recuerdes. Características de interés público: existen muchos actores sociales involucrados, se relacionan con preocupaciones, acciones, necesidades y problemas, existe una participación general para solucionarlo y afecta el bienestar colectivo y derechos de las personas. ¿Ya? Ahora sí, con todo eso, ¿qué marcamos? ¿La A, la B o la C? ¿Qué marcamos? Sacamos la C porque no está dentro del contexto de lo que es asunto público, ¿sí o no? Lo saco, ya, muy bien. ¿Qué más? Saco la C, me quedo con la A, me quedo con la B. El otro, en la A me habla de mitigar, ¿no? De reducir acciones que podrían realizar, dice la comunidad. Y bueno, van a ser un organizador en la que señalen las acciones
que podrían realizar la comunidad para complejizo yo ahí haciendo, logrando o colocando las alternativas de solución al problema, o más bien, y los actores, ¿por qué la corrupción en nuestro país? ¿Y qué pasa con las instituciones? ¿Están involucrándose? ¿De qué manera? ¿Son los responsables ellos? ¿Son los responsables los ciudadanos? ¿Quiénes somos? ¿No? Por ejemplo, o estamos trabajando el tema de la contaminación ambiental. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? No, profesora, no somos nosotros los vecinos, son las instituciones las locales, son las del gobierno local, las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde hacemos más problematización de esto? ¿Con quién? ¿Con la A, con la B o con la C? La C creo que ya la sacamos hace rato, ¿sí o no? Listo, ahora sí. Respuesta correcta, ¿cuál es? Escriban, escriban, participen en el chat. La A, la B o la C. No los veo, o están escribiendo, no los veo ahorita. Ya, vamos, ahora sí. ¿Cuál es? La A, la B o la C. Apuren. Ajá, ya tengo una respuesta. Muy bien, lo sacó, no explica el impacto. Lo sé, lo saco, no explica el impacto. Claro, no explica para nada el impacto. Un poco que no tiene relación, ¿no? No hay impacto en cuestiones de... Es que por eso te digo, para contestar esta pregunta, tú tienes que irte a recordar esta teoría de las características. Prácticamente están preguntando una característica de un asunto público. Es un asunto público porque vulnera derechos, punto uno, y atenta contra la convivencia en democracia y de toda la colectividad. Ya, perfecto, hasta ahí lo tienes claro. Ahora, se caracteriza por qué más. Bueno, es de interés de todos, exige muchos actores sociales involucrados. Ya puse el ejemplo, por ejemplo, de la corrupción en nuestro país, ¿sí o no? Listo. Entonces, ahora si alguien me está escribiendo, la B, ¿sí o no? Perfecto, sí, está bien. La B sería la respuesta. Muy bien. ¿Por qué? Porque me habla de los actores sociales, ¿no? Acá me está hablando exclusivamente de qué. Actores sociales que estarían involucrados en esta institución, en esta situación, perdón, y el rol que cumple. Entonces, sí era la B. Listo, vamos con la 6. Un docente ha propuesto a los estudiantes analizar el siguiente testimonio. Estos señores solo quieren que les hablemos en castellano. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital o a una institución, no nos dan una adecuada atención. Nos miran y dicen, espera, vuelve otra hora. Así nos dicen y nos maltratan. No nos dan atención rápida. Por eso es que nos sentimos discriminados como campesinas. Por eso nosotros nos sentimos mal, nos sentimos humilladas. Sentimos como si nuestros derechos no valieran, nuestros derechos no valieran en una campesina yacuchana quechua hablante. Listo. Luego de la lectura colectiva, un estudiante comentó lo siguiente. Es lamentable que la señora no haya sido atendida en el hospital, pero yo creo que la responsabilidad de la señora, pero yo creo que la responsabilidad es de la señora por no saber castellano. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que el estudiante incluya la perspectiva de los derechos en sus análisis? ¿Cuál va a ser ese punto de vista, ¿no? En relación a los de derechos, ¿no? De sus análisis. Dice, el quechua es una lengua oficial. Por ello, las instituciones públicas están obligadas a utilizar el quechua en las zonas donde esta lengua es predominante. Entonces, ¿es responsable la señora por no haber sido atendida? Veamos qué afirma la legislación vigente en el Perú al respecto. B. La educación es un asunto público pendiente en el Perú. Por ello es necesario que tomes en consideración las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder al derecho a la educación en el Perú. Toma eso en cuenta e identifica qué retos debe superar el Estado para garantizar este acceso. C. Concuerdo contigo en la necesidad de promover la enseñanza del castellano. Sin embargo, no planteas las causas por las cuales el derecho de una educación en castellano es requisito para ejercer el derecho a la salud. Identifica esas causas y profundiza tu respuesta. Hay algunas, por eso siempre te digo, ¿no? Cuando tenemos esta clase de preguntas, de situaciones, de casos, una que sale del tema, una que sale del contexto de la pregunta, otra que fortalece lo equivocado que esté el estudiante, ¿no? En la expresión que está haciendo, y que justamente de eso no se trata, ¿no? Y otra que es la que deberías que marcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estas tres, ya hay una
que no tendrías que marcar al ojo, ¿no? Porque yo creo que la C dice, concuerdo contigo, o sea, empezando que está diciéndole, el chico dice, el estudiante dice que es lamentable que la señora no haya sido atendida, sin embargo, yo creo que ella es la responsable porque no sabe castellano, ¿no? Entonces, la C le está dando la razón. Dice, concuerdo contigo en la necesidad de promover la enseñanza del castellano. Sin embargo, plantea las causas a las cuales el derecho a la educación en castellano es un requisito para ejercer el derecho a la salud. No, para nada. Entonces salió la C, ¿sí o no? Listo. Si salió la C, me queda la A y me queda la B. El quechua es una lengua oficial, por ello las instituciones públicas están obligadas a utilizar el quechua en las zonas donde esta lengua es predominante. Entonces, ¿es responsable la señora por no haber sido atendida? Veamos qué afirma la legislación vigente en el Perú al respecto. O la educación es un asunto público pendiente en el Perú. O sea, es una problemática, está diciendo, ¿no? En otras palabras. Por ello es necesario que tomes en consideración las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder al derecho a la educación al Perú. No está justificando igual, ¿sí o no? Toma eso en cuenta e identifica qué retos debe superar el Estado para garantizar este acceso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que el estudiante incluya la perspectiva de derecho en su análisis? ¿En dónde está la perspectiva del derecho? ¿Dónde se considera el derecho? ¿En la B o en la A? En la B como que también se me sale del tema, ¿no? Porque me está diciendo que la educación es un asunto público, pendiente, que el Estado tiene retos que asumir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿incluye el derecho, el asunto del derecho, inclúyelo, ¿no? Porque el estudiante pues está diciendo que la responsabilidad es la señora, imagínate. Ya, vamos, a ver, ¿qué dices? La A, la B o la C. Vamos, 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 nos estamos demorando. A ver, ¿qué dicen? La A, la B o la C. ¿Mm? Ya, la C salió, ¿no? La C salió porque lo apoya y está mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá tenemos a Dania con la A Dania con la B. ¿Cómo es Dania? ¿La B o la A? ¿Sí? Me estás poniendo dos. La B no. La B no va a ser, porque dice la educación es un asunto público pendiente del Perú. Acá está haciendo un comentario, está saliendo de, ¿sí o no? Toma eso en cuenta porque debe superar el restado, le está diciendo que es un problema, ¿no? Que hay dificultades que enfrentar a los ciudadanos para acceder al derecho a la educación, que también le estaría justificando inclusive, ¿no? Entonces, muy bien, es la A, pues, es un derecho, está obligado a utilizar el quechua en las zonas donde esta lengua es predominante, entonces es responsabilidad de la señora por no haber sido atendida. Veamos qué afirma la legislación vigente en el Perú al respecto. Muy bien, listo. Vamos con la 7. Estos señores solo quieren que les hablemos en castellano. Por ejemplo, cuando vamos al hospital, acá se ha repetido, ¿no? Pedir a los estudiantes que participen de manera dicen que cumplen los derechos lingüísticos. No, es otra, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Es otra, ¿no? Pareciera. Sí, es otra. Ok. Estos señores dicen, solo quieren que les hablemos en castellano. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital o a una institución, no nos dan una adecuada atención. Nos miran y dicen, y espera, vuelve a la hora. Así nos dicen, a ver, a ver, a ver, acá falta algo, ¿no? ¿Qué está faltando aquí? ¿La pregunta? ¿Sí? Falta la pregunta, creo, ¿no? Solicitar a los estudiantes que identifiquen los artículos de la Constitución del Perú que se relacionan a los derechos lingüísticos. Luego explicarles que los principales artículos. Pero... creo que acá le falta la pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Se ha tapado ahí la pregunta, ¿no? A ver, estimados, ¿me ayudan? Sí, porque no sé la pregunta, ¿no? Por eso nosotros nos sentimos mal humillados. O sea, está esta entrada de acá, está este mismo testimonio, ¿sí? Pero acá debe haber una pregunta más. Vamos a dejarlo en pendiente para pasar a esta, ¿ya? Vamos con la 8, dice. Un docente trabajará con los estudiantes la distinción entre asunto público y privado. Y ahora sí, entre asunto público y privado. Para iniciar la sesión le pide a cada uno que brinde un ejemplo de un asunto público y de un asunto privado. 3 estudiantes mencionan. José dice, un asunto público es,
la caída de la infraestructura que tienen las universidades públicas, mientras que la elección de la carrera que cada quien decide estudiar es un asunto privado. Noemi dice, la gestión municipal del recojo de basura en nuestra localidad es un asunto público, mientras que decidir dónde bota cada uno su basura es un asunto privado. Chaska dice, el matrimonio de un congresista es un asunto público, mientras que el hecho de que mi mamá y mi papá estén casados es un asunto privado porque responden lo siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los estudiantes plantea un ejemplo correcto? Primero tiene que hacer un asunto público y luego el otro un asunto privado. Lo que dice José, lo que dice Noemí o lo que dice Chaska. Dice que el matrimonio de un congresista es un asunto público, ¿no? Eso es lo que siempre, ¿no? Se expresa así, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha salido en los medios de comunicación, todos los conocen, dicen, ¿no? Entonces, no, pues ya sabemos qué cosa es un asunto público, ¿sí o no? Chasca sale. Ya está, vamos con Noemí. La gestión municipal de recojo de basura en nuestra localidad es un asunto público, mientras que decidir dónde botar cada uno la basura es un asunto privado. Así es. Un asunto público es la calidad de la infraestructura que tienen las universidades públicas. Claro, porque caso contrario ahí hay un daño, ¿sí o no? Y atenta contra un derecho, ¿sí? Mientras que la elección de la carrera que cada quien decide estudiar es un asunto privado. Muy bien, entonces sí, estamos de acuerdo con Noemí, sería la B la respuesta. Eso sí es. ¿Ya? Sale Noemí es la B, ¿no? Sí, Noemí. Sale No, estamos mal. A ver. No es Noemí, es José. Noemí, mira lo que dice Noemí. La gestión municipal de recojo de basura en nuestra localidad es un asunto público, mientras que decidir dónde botar cada uno su basura es un asunto privado, ¿sí? Ajá, entonces no, vamos equivocándonos. No podemos poner a Noemí, al contrario. Aquí le vamos a poner a no era Noemí, es José la respuesta. Claro, es José, ¿ya? José. ¿Por qué José? Porque mira lo que está diciendo José. Un asunto público es la calidad de la infraestructura que tienen las universidades públicas. Estamos hablando de calidad y si no es de calidad, estaría vulnerando un derecho, ¿sí o no? Ya, y nuestro bienestar, y muy colectivo. Entonces, sí es un asunto público, ¿sí o no? Hay problemática ahí. Y sin embargo, la elección de una carrera personalmente lo hace un estudiante, ¿no? O sea, eso es un tema privado. Muy bien. La B no puede ser, porque dice que votar cada uno su basura, o sea, cada uno, yo voy a ir a votar a donde sea mi basura y eso es un asunto privado que yo tengo que decirlo, ¿no? Al contrario, porque atento contra el derecho de los demás, ¿sí o no? Entonces no puede ser, no puede ser un asunto privado eso. Por lo tanto, A era José. Listo, vamos con la 7. Vamos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones de los estudiantes evidencian criterios adecuados para la identificación de asuntos públicos? Dice, Mauricio, un asunto público es un problema de la economía que genera diferentes opiniones y sobre el que solo deciden las autoridades. Rafael dice, un asunto público es una situación que afecta el bienestar de toda la comunidad y que tiene que ver con los derechos de la persona. Un asunto público es un tema que aparece mucho en los medios de comunicación y que está protagonizando un personaje público que le importa a mucha gente, ¿no? El baile de alguien, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? A ver, eso sí lo tenemos claro. Respuesta correcta, la letra B, ¿no? Afecta el bienestar y los derechos. Muy bien. Listo. Ajá. La A, Diana, has puesto la A o la B. La B, ¿no? ¿Sí? Porque acá la A me estaba hablando de un problema de economía que genera diferentes opiniones, y sobre el que solo deciden las autoridades. No, porque hemos dicho que justamente en los asuntos públicos hablábamos ¿no? En en las respuestas anteriores que se tienen que involucrar a los actores, ¿sí o no? Muy bien, listo. Vamos con la 10. Un docente desea activar los saberes previos a los estudiantes respecto al concepto de asunto público. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es más pertinente para el propósito planteado? Un poco ya lo general acá, ¿no? Cada uno debe buscar 3 noticias sobre asuntos públicos en el periódico y explicar en plenaria cuáles fueron los criterios
que utilizó para seleccionarlos, porque dijo que estas noticias eran asuntos públicos. En equipos de 3 integrantes deben buscar en la biblioteca definiciones. Ya no, pues si yo busco definiciones, no puede ser un saber previo, ¿no? Y las comparo con los ejemplos propuestos por la docente en clase, pero ¿de qué saber previo hablamos? No puede ser ahí. En parejas deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de problemas son recurrentes en el interior de la escuela y cómo podemos actuar para resolverlo? No, porque lo recurrente no significa nada de asunto público, pero sí la estrategia de la letra A podría ser interesante, ¿no? Las noticias, las fotografías, las noticias, no sé, los titulares de los periódicos y a partir de ahí empezar a preguntarles, ¿no? ¿Y por qué lo has seleccionado tú como asunto público? Ah, porque afecta a todos, porque vulnera los derechos, etcétera, etcétera. Listo. Vamos con la 11, ya terminamos. La explotación minera en una zona altoandina ha sido declarada de interés nacional por el gobierno central debido al crecimiento económico y los aportes tributarios de la minería que genera para el país. Por otro lado, diversas autoridades locales y regionales han expresado su preocupación por los impactos negativos, ya ven, por eso en la otra parecía que faltaba algo, ¿no? Impactos negativos de la explotación minera a nivel local. Asimismo, los comuneros de 2 comunidades indígenas altoandinas afirman que una empresa minera ya ha abierto vías para el desplazamiento de camionetas y cuatrimotos. Los comuneros señalan que no ha habido ninguna consulta previa, ¿no? Mecanismo acá. Además, los comuneros temen que, ¿dónde están? Los comuneros temen que las acciones de esta empresa alteren el ecosistema de la zona y afecten sus actividades económicas, tales como el pastoreo, la llama de alpacas, así como el turismo vivencial comunitario. Por último, los comuneros también han resaltado que la actividad minera está siendo afectada por un nevado que es considerado uno de los apus más importantes de la región. Vamos, ¿cuál de las siguientes indicaciones del docente es pertinente para que los estudiantes inicien la problematización de los asuntos públicos presentes en esta situación? Primero, identificar una acción de sensibilización que podrían realizar los estudiantes a nivel de la IE y de la localidad sobre el tema de conflictos socioambientales. Luego, elaborar un listado de objetivos y un cronograma para ejecutarlos. O sea, esto se va por el tema de alternativas, ¿no? Alternativas de solución. Identificar los intereses y perspectivas. Intereses, perspectivas. ¿De qué? De diferentes actores. ¿Se dan cuenta que hubo una pregunta parecida? O sea, en varios años han preguntado sobre cómo hace el docente para problematizar un asunto público, sino que lo hacen con diferentes, ¿no? Casos, situaciones. Entonces, ya saben, esas que te proponen alternativas de solución no es problematizar. Esas que te ponen, vamos a leer te vulneran un derecho y por qué, ¿no? Y se analicen si son compatibles. Luego evalúan si se vulnera algún derecho en la situación y por qué. Y la C dice, identifiquen alternativas de solución. Otra vez alternativas de solución. Desde la perspectiva de la institucionalidad democrática peruana. Luego indiquen qué acciones deberían tomar a cada nivel de gobierno para ejecutarlas. Entonces, ¿en qué medida se problematiza? Chicos, corrupción, por ejemplo, ¿no? Nuevamente el mismo ejemplo les doy, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? Y los ciudadanos, y cómo participan, y las autoridades y las instituciones, y quién vela por ello, y quién apoya, y hay vigilancia o no hay vigilancia, y quién depende, cuáles son los roles. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De actores, ¿no? Entonces, identificar qué intereses tienen. Cada uno tiene un interés en ese conflicto social ambiental, ¿sí o no? ¿Qué perspectiva? Está la empresa, está el Estado, está la población y cada uno defiéndelo, ¿no? Su posición, porque se está vulnerando un derecho, que evidencian los diferentes actores de la situación y analizan si es compatible. No, o sea, voy a explotar, sí, pero dañando. Luego evalúen si se vulnera algún derecho en la situación y por qué. Y justo me están hablando de vulneración más todavía. Entonces está más claro ahí la respuesta de la letra B. De esta forma estaría yo problematizando. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces ya hemos finalizado y ahora sí me van a decir cómo les ha ido, cómo les fue. A ver, cómo te fue Cintia, Dania, Silvia, Elena, Camino, Katherine, Karina y Isabel. ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue? No los veo. A ver, ya estamos quedando menos. Éramos 11, creo. ¿Cómo les fue? Hemos finalizado. Cintia, Dania, Silvia, Elena, Camino, Katherine. Ha sido muy difícil identificarlas, responder las respuestas, dar las respuestas, ¿sí?
¿Qué dices? Vamos, participamos. Muy bien, Elena. Ah, ya, Elena. Muy bien, Elena, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos nosotros, qué hemos hoy día hecho la práctica de? Ha sido fácil. Delibera sobre asuntos públicos, ¿no? Esa ha sido la capacidad. Y en vez de esa capacidad, te das cuenta cómo es que están, preguntándote, ¿no? En manejar la teoría. Claro, todo está en manejar también la teoría. Sí, pues exige, ¿no? Por eso te dicen, ¿no? Manejo disciplinar, manejo curricular, manejo de todo el área. Tienes que tener, ¿no? O sea, manejo completo, solvente de tu teoría, tu contenido disciplinar también, eso te ayuda, ¿ya? Entonces, ahí también están sus textos, sus libros para ir leyendo, el tiempo cada vez es más corto. Muy bien, entonces los dejo ahí y nos vemos el día viernes, ¿ya? A cuidarnos mucho, a seguir cuidándonos, ¿ya? Un abrazo grande, nos estamos viendo. Gracias a ustedes.